Vean, esta técnica, el análisis de usuario-objeto, pone su atención en el contacto que hay entre el usuario y el objeto y cómo esas zonas de contacto facilitan o dificultan el proceso de uso. Como les decía antes, zona de contacto es un concepto doble, que implica las huellas que quedan en el objeto cuando yo lo toco, e implica la huella que queda en mi mano del objeto, de las zonas de mi mano que tocó el objeto. Entonces, para definir los dibujos de la zona de contacto, tiene que estar el objeto con la mano pintada de la forma en cómo se agarró y la mano con las partes donde tuvo contacto con el objeto. Entonces, todos, absolutamente todos sus dibujos que implican zonas de contacto tienen el objeto y tienen una mano a la par o las dos manos a la par si es que se usaron las dos manos. ¿Les queda eso claro, chicos? Levanten la mano, por favor, si les quedó claro. Ok, Jimena, Sofía, Jeffrey y Nuria, ¿cuál es la duda? No, profe, yo ya levanté la mano. Perfecto. Quiero asegurarme esta vez que tengamos una comunicación directa, así que voy a recurrir a este extremo para que a mí me quede claro que de verdad están escuchando lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, sus dibujos tienen esos dos componentes. Para realizar el análisis necesitamos de datos abundantes. Generalmente es así, datos abundantes. En nuestro caso no va a ser preguntarle o hacer esta experimentación con 10 personas. Simplemente experimentar con una cantidad de unos 3 usuarios sería suficiente para ver las zonas de contacto. ¿Ok? De hecho, esto sí lo pueden hacer ustedes siguiendo los pasos del storyboard, pero usándolo en serio. Es decir, no pensando en estoy haciendo una técnica, sino yéndose a lavar las manos de verdad para ver qué zonas sí están tocando de verdad. Se puede utilizar una grabación para poder verificar después de alguna duda que uno le quede con respecto a alguna zona de contacto o de interacción del usuario con el objeto. Y es lo ideal utilizar una grabación. Si es así, hasta lo puedes juntar como una evidencia, la publican en YouTube, ponen la dirección y eso ya es una evidencia. Después, el paso 3 es definir, usando como base el proceso de uso, las zonas de contacto que tiene el usuario con el producto. Es necesario que consideres que el proceso de uso también incluye el mantenimiento, la limpieza del objeto y su posterior almacenaje, si el objeto así lo requiere. Entonces, tenemos zonas de contacto durante el uso del producto al dispensar y tenemos zonas de contacto también cuando se hace el refill. ¿Okay? Tengo aquí dos objetos porque quiero mostrarles los dos conceptos de zona de contacto. La primera es las huellas que quedan en el objeto. Vean, recomendación de profe. Agarren pintura y un pincel y se pintan la mano. ¿Ok? Por completo. Agarran el objeto, tal cual lo harían en ese paso del proceso de uso. No tenía suficiente pintura. Y las huellas que queden marcadas en el objeto son las zonas de contacto del usuario con el objeto. Los dedos que quedan pintados aquí son esas zonas de contacto. Si aquí lo que quedan son dos montículos pintados nada más y las zonas de la articulación del dedo no tienen contacto, ustedes tienen que dibujarlo exactamente así. No pueden dibujar el dedo completo porque el dedo completo no tiene contacto con el objeto. ¿Les queda claro eso, chicos? Sí, profe. Sí. Permiso, voy a embarrar. Profe, eso es como la mancha que quedó en el Lysol. Exactamente. Y esto dijo que bueno, que en eso salían como dos resultados. Ven aquí las manchas, ahora sí, me llené un poco más de pintura para exagerar. Noten que hay una zona, vamos a ver, aquí arriba de mi dedo, en donde no se llenó de pintura. Hay una división, es porque ahí quedó la articulación del dedo. Esto, donde no quedó pintura, hay que dibujarlo tal cual.
De hecho, no debería de quedar zonas continuas. Lo que pasa es que exageré la cantidad de pintura porque está muy espesa. Entonces, como está tan espesa, nos va a pegar bien en la superficie de plástico del Lysol. Pero básicamente esos dedos ahí pintados son las zonas de contacto que tuvo el usuario con este objeto. Ahora, hay que definir qué pasa en la mano. Como yo me pinté la mano completa, aquí no podemos ver las zonas de contacto que tuvo el objeto con mi mano. Voy a utilizar este otro frasco para explicar ese concepto. Entonces, en este caso, permítanme un segundo para llenar el objeto de pintura. Listo, voy a utilizar mi otra mano. Bacalas, ya estoy lleno de pintura. Cuando yo agarro el objeto, como él está lleno de pintura, va a dejar huellas en mi mano. ¿Notan que mi mano se manchó de pintura? Sí, profe. Esa pintura que está en mis manos son las zonas donde el objeto tocó mi mano. Esta es la otra parte. Entonces, en el objeto quedan huellas. De hecho, no, aquí no se notan mucho. Aquí sí se pueden ver porque la calidad de la luz que tengo en la oficina me permite verlas en donde se quitó la pintura. Y en la mano también quedan huellas. En ambos lados quedan huellas. Estas dos cosas juntas son la zona de contacto. Hay una zona de contacto que es la que tiene la mano con el objeto, que queda pintada en el objeto, y hay otra zona de contacto que es la que tiene el objeto con la mano, que queda pintada en la mano. ¿Les queda un poco más claro, chicos? Sí, claro. Levanten la mano, por favor, si les quedó claro, y si no, buscamos otra manera de explicarlo. Ahora tengo una botella manchada de pintura que no puedo poner en ningún lugar. Regálenme un segundo. Muy bien, chicos. Entonces, cada uno de los dibujos de este análisis se hace para cada uno de los pasos del proceso de uso que ustedes determinaron en el storyboard. En algunos casos, sus tareas no tienen un storyboard lo suficientemente detallado. Yo se los indiqué, entonces hay que buscar cuáles pasos hacen falta. ¿Ok? Y eso es algo que se pueden compartir entre grupos, es decir, no me pongo a que hagan reuniones entre grupos para mejorar la labor, más bien eso aumenta ¿cómo se llama? El desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo. Regálame un segundo para irme a lavar las manos y poder continuar tocando la computadora. Listo, chicos. Entonces, en la plantilla, en la primera parte de las instrucciones, lo que se determina son las zonas de contacto. Bueno, en la parte donde está el 1 estaría el paso del proceso de uso. Después de eso se diría cuáles son las zonas de contacto del producto y las zonas de contacto con el usuario. Entonces, ¿qué hay que escribir ahí donde dice producto? ¿Cuál parte del producto fue tocada por el usuario? ¿Qué hay que poner ahí donde dice usuario? ¿Cuál parte de la mano es la que tocó el producto? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Profe, una pregunta. Digamos, Decime. si es como ejemplo, una parte de la palma se pone así,
o sea, digamos que fueron los 4 dedos y una parte de la palma, se describe solo así. La parte superior de la palma, la parte inferior de la palma, la parte de la Ok. palma cercana al dedo meñique, etcétera. Es decir, puedes utilizar referencias para indicarte a qué zona. Y como tenés el dibujito a la par, entonces de ahí no hay mucho que pensar al respecto. Ok, súper. ¿Ok? La idea de tener el dibujo es que él te ahorra muchas cosas que son difíciles de explicar con palabras, como esto que estás contando, esto que estás diciendo. Entonces, si tenemos ambas cosas, vos podés decir la parte inferior de la palma y el dibujo dice claramente dónde fue. ¿Ven? Lo mismo pasa con el cuerpo del producto. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte de atrás, ve dónde quedó el pulgar. Entonces, uno podría indicar que quedó en la mitad superior. Ok. Y en Y el el dibujo, por decirlo así, como digamos que en la parte superior, no, en la parte de atrás, quedó el dedo, entonces se tendría que dibujar como la botella por delante y la botella por detrás. Exactamente, porque quedó una huella detrás. Ahora, yo no podría indicar entonces que el usuario o que la zona de contacto es de completamente el cuerpo, porque ve que hay, o sea, toda la zona curva no tuvo contacto con la mano. Ujú. Entonces, ahí a mí me queda claro que esas curvas en realidad no, en ese agarre, no están colaborando mucho, porque nunca tengo contacto con la curva. Ok, Pero si alguno de los usuarios agarró esta cosa así, ve que las zonas de contacto cambiaron. sí. Vas viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un solo paso puede tener más de una zona de contacto, más de una forma de agarre y por tanto cambia las zonas de contacto. Y aquí no tenemos opción de decidir. El usuario lo va a agarrar de la manera en que quiera hacerlo cuando esté en su hogar y lo tenga en el baño. A nosotros nos corresponde registrar esas posibilidades de agarre y las zonas de contacto para cada posibilidad de agarre. Ok, ahora, la instrucción siguiente dentro de la plantilla es en cada paso describir la forma y aclarar por qué la zona de interacción tiene esa forma. Entonces, la zona de interacción es la zona de contacto. En este caso, ¿por qué tiene esta forma? Porque los dedos tocaron solamente la parte superior y la parte de atrás del tarrito, los 4 dedos. Y las articulaciones no tienen contacto con la superficie. Y definitivamente no hubo contacto de la palma de la mano o de los dedos con el costado del, ¿cómo se llama? Del tarrito, del cuerpo del dispensador. En cada paso, ¿cuáles son las características formales que dificultan o facilitan el proceso de uso o la interacción? Entonces, aquí, digamos, ¿hay alguna dificultad con respecto a agarrar el tarrito? ¿O es fácil? Es fácil. Es fácil, profe. Es fácil, exactamente, es fácil. ¿Y qué características tiene el tarrito en las zonas donde yo tuve contacto que me ayudan a que eso sea fácil? Que es plano. ¿Es plano? ¿Qué más? Mm, es ancho. ¿Es ancho? Muy bien. ¿Algo más que podamos anotar? ¿O eso es suficiente? No sé si el material del plástico, o no sé la verdad. O sea, como que no se resbala o algo así. Ok, si hay prestaciones de ese tipo, se anotan porque sí están ayudando a la interacción. Ok. Ok, entonces si ustedes se encuentran con que algo es antideslizante, con que algo es más bien resbaloso y entonces es propenso a caerse o cosas por el estilo, esto sí se puede poner acá porque estamos analizando ese contacto que hay entre el usuario y el objeto. Y cualquier cosa que nos lo facilite o que nos lo dificulte lo vamos a registrar. Ahora, aquí chicos, vean, pongan atención. De nuevo, aquí no se vale solamente describir lo que está pasando. El usuario agarra el objeto. No, hay que hacer un análisis. Agarra el objeto. Ahora, describir la zona y aclarar por qué tiene esa forma.
tiene esa forma probablemente para mejorar el agarre de la mano, porque si fuera demasiado ancho, entonces resulta incómodo de agarrar. Y si fuera muy delgadito, no le cae mucho jabón. En cada paso, ¿cuáles son las características formales que dificultan o facilitan la interacción? Bueno, en este caso, como que la figura plana facilita mucho porque aumenta el área superficial de los dedos que está tocando el objeto. Otra cosa que parece estar colaborando es la extensión de este plano, porque es lo suficientemente grande para que haya mayor cantidad de puntos, de zona de contacto posible. Sin embargo, también se puede notar que el costado no participa porque la mano no lo está tocando en ningún momento. Entonces, esas curvas, por lo menos en esa forma de agarre, no están ayudando a la manipulación del objeto. Ahora, después de que ya tenemos todo esto, se hacen dibujos explicativos que muestran la relación hombre-objeto. ¿Qué habría que dibujar? Para este agarre, esos puntos de contacto que estamos viendo con la pintura. Y para la mano, de estos mismos dedos con las manchas en los dedos respectivos que corresponden a este agarre. Y como detrás está el pulgar también solito, habría que dibujar la parte de atrás con el pulgar. ¿Ok? Estos dibujos, chicos, normalmente se hacen en plano, es decir, en vista frontal, así. Y, por supuesto, de ahí calcan todo lo que pueden calcar, es decir, pueden utilizar la misma mano abierta cambiando las zonas de contacto y el mismo tarrito de frente para mostrar las zonas de contacto en el tarrito en todos los dibujos. Entonces, no se desgasten mucho haciendo dibujos que queden como así a 3 vistas, porque lo óptimo más bien es que nos queden en vista frontal. Esto lo hacemos para cada paso. Entonces, en cada paso del proceso de uso, nosotros nos preguntamos, ok, pero cuando hicimos la observación, ¿los usuarios solo lo agarraron así o lo agarraron también de otra forma? Si lo agarraron de 2 formas o de 3 formas diferentes, hay que registrar las zonas de contacto particulares para cada una de esas formas de agarre. ¿Por qué hacemos esto? Porque el usuario lo va a utilizar como desee, no como yo lo planifiqué. Yo lo planifiqué de una forma, pero el usuario al final va a utilizarlo de la forma en que le sea más cómodo. Y no todos usamos las cosas de manera igual, no todos sentimos igual, no todos pensamos igual. Ante esa diversidad de posibilidades, pues hay que estudiar cuáles podrían ser las más frecuentes para que cuando se rediseñe el objeto, pues le facilite la tarea a todo el mundo según su forma de hacer las cosas. Eso es como la principal utilidad que tiene este análisis. Nos ayuda a entender, digamos, a través de la interacción hombre-objeto, cómo la forma puede facilitar, puede dificultar el proceso de uso y de esta manera entonces hacerle más fácil la tarea a los diferentes usuarios. Chicos, ¿dudas al respecto? Sí, profe, tengo una duda sobre Decime. en cada paso, cuáles son las características formales. En ese no entendí muy bien cómo qué es lo que hay que hacer. Ok, listo. Ve. En el primero es describir la forma y aclarar por qué la zona de interacción tiene esa forma, es decir, la huella. ¿Ok? La primera instrucción que dice en cada paso es describir la forma y aclarar por qué la zona de interacción tiene esa forma. Es la huella que queda en el objeto lo que hay que describir. En el siguiente paso es cuáles son las características que tiene la forma del objeto que dificultan o que facilitan la interacción. Entonces, aquí podemos ver que las huellas son largas y que cubren casi toda la extensión del plano, ¿cierto? Ajá. Eso nos indica que ese plano es lo suficientemente grande para que haya un agarre de mayor área superficial. ¿Será más fácil agarrar este objeto solo con las puntas de los dedos o será más fácil tener toda la superficie de los dedos encima, presionándolo? Toda la superficie de los dedos, profe, Muy bien, para que no se exacto. resbale, Para que tomando no se las resbale. condiciones en cuenta, digamos. Sobre todo cuando consideramos que es un tarrito de jabón que ya de por sí es resbaloso, que se utiliza en un baño que va a estar húmedo y que tiene, ¿cómo se llama? Contacto con agua también. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas variables del contexto, se da cuenta de que es muy conveniente que este tarro tenga forma cuadrada y que tenga una superficie extensa para poderlo agarrar, para que la zona de contacto sea mucho más grande y por tanto le dé más estabilidad al usuario. Entonces, ¿qué característica tiene la forma?
que facilita la interacción. Número 1, es cuadrada, perdón, rectangular. Número 2, da suficiente área superficial para que la mayor, por así decirlo, la mayor cantidad de dedos la toque. Y con ello se logra tener un mejor agarre. Y por tanto, se facilita la interacción. Ok, era que hemos dicho que también como al ser plano, entonces también facilita. Exacto. Y así entonces tenés que observar cada zona de contacto, porque va a ser diferente cuando analicemos esto, por ejemplo, el proceso de desbloqueo. Aquí las zonas de contacto son mucho más pequeñas, son mínimas. Pero igual hay que ver qué es lo que tiene la forma que facilita o que dificulta la interacción. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Más dudas, chicos, chicas? Profe, yo tenía como una duda porque ahora leyendo como lo que se nos puso en el storyboard, nos puso que nosotros lo que hicimos fue escribirlo, no analizarlo. Y ahora con el ejemplo que usted daba de, digamos, tomarlo de la, bueno, que nos preguntó cómo sería mejor tomar la botella de jabón, se me ocurrió algo para preguntarle si así sería el análisis en ese caso, como Dale, para que me quede más claro. Claro que sí, sí. Ok, en ese sentido, por ejemplo, yo estoy en ese paso, ¿verdad? De agarrar la botella, entonces me doy cuenta de eso, de que es mejor agarrarla con toda la mano que si uno lo agarra del borde, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos que yo estoy describiendo el proceso y escribo eso, ¿verdad, profe? Digamos de que al verlo, normalmente, o sea, al comunicarlo y ya luego hacerlo como más, por ejemplo, hacer el primer storyboard general, ¿verdad? Okay. En ese general se supone que esa es la forma más fácil, entonces tal vez la forma en la que más las personas lo hacen. Entonces estoy hablando sobre eso y digo que es la persona agarra así y lo toca y es más fácil, toca toda la botella. Exacto. Entonces, esa es como la descripción, ¿verdad, profe? Literalmente. Pero el análisis sería como decir eso, que eso es más sencillo así por la forma de contacto, para que no se resbale y todo eso, o cómo sería. Exacto, exacto. Okay. Porque ya vos estás encontrando, digamos, buscando causas y efectos. Ok. Ya no te estás limitando a decir solo lo que sucede. Te Okay. estás atreviendo a crear explicaciones del por qué. Ok, está bien. ¿Cuándo? Era eso para salir de esa duda. Listo, chicos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Chicos, aprovechemos este rato precisamente para esto. ¿Cuáles son sus dudas con respecto al proceso de análisis? Al cómo se hace un análisis. ¿Hay algo, vamos a ver, que les genere una duda de cuál es la diferencia entre la descripción y el análisis? Profe, yo tengo una duda, pero no es del análisis, es que si no ahorita se me olvida. Decime, no hay problema. Es que creo que lo acaba de decir, pero es para ver si quedó claro. Igual lo En repetimos. el storyboard, cuando hacemos el dibujo, digamos, colocamos un dibujo como con la botella, señalando como las áreas, como la huellita, literal la huellita, donde lo tocamos, Sí, y a la par como la mano, señalando como las partes que tocaron la botella. Eso es lo que hay que hacer. exacto. Exactamente. Ok. El dibujo tendría la botellita, que no debe tener la marca Lysol, basta con el contorno, ¿verdad? Para que se entienda el contexto. Igual la mano, que no necesariamente debe de tener ¿cómo se llama? Huellas digitales y todo el asunto. Basta con que tengamos los dedos, las lineecitas que muestran las falanges, ¿verdad? Las divisiones de las falanges. Y, y pintado sobre la mano y pintado sobre el objeto sus zonas de contacto. Pero de manera fiel. De manera fiel quiere decir que yo no podía para este agarre pintar por completo los dedos, o sea, el dedo de principio a fin, porque no toda la superficie del dedo tiene contacto con el objeto. Entonces, tiene que pintarse solamente aquellas zonas que de verdad tocaron el objeto. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Vean, esto se los digo porque generalmente en este análisis cometen el siguiente error. No hacen esta práctica de manchar la botella. Y al no hacerla, entonces, en este agarre asumen que hay contacto de los dedos, la palma de la mano y el dedo pulgar también. Y entonces presentan toda la mano pintada aquí
y toda la mano llena de pintura, por así decirlo, porque asumen que hay contacto por todo lado. Y eso solo pasaría si yo agarro el objeto así. ¿A cuántos usuarios vieron ustedes que agarrar el objeto de esta manera? No, pero bueno, solamente si tuviera una mano muy grande tal vez, pero no. No, y podríamos encontrar al usuario que sí lo hiciera, es decir, alguien en este mundo tiene que hacerlo de esa manera, pero no el usual. Mi punto es el siguiente, esta es una de las menos frecuentes, perdón, pero es una de las que más yo he visto cuando he tenido que calificar proyectos. Entonces, lo asumen como una experiencia mental, en lugar de verlo en los videos que registraron del proceso de uso. Y si uno ve el video, entonces es fácilmente demostrable que la palma nunca tuvo contacto con el objeto. Y por tanto que esa zona de contacto que están presentando es completamente falsa y ficticia. Y por tanto que el análisis tiene un vicio porque está hecho sobre datos que no son correctos, no son ciertos. Tengo una mano levantada, ¿porque se te olvidó bajarla o porque tienes que preguntar? Es la mano de, ya les digo, Ángelo. Perdón, profe, se me ha olvidado bajar la mano. Tranquilo, no hay problema, nada pasa. Chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, profe, por el momento no, pero cualquier cosa, de aquí a mañana ya voy como, bueno, ya vamos a poner como más a hacer la tarea y probablemente surjan más, obviamente. Porque Sí. sí, ahorita estábamos como esperando, obviamente esta revisión y escuchar como lo que se nos tenía que decir y todo, como para ya ir más claros a esta segunda tarea. Sí. Chicos, vean, yo dispongo de un espacio el lunes por la mañana de 1 hora para poder dar consulta. Entonces, si les sirve, podemos tener consulta, nada más que les confirmo mañana, porque todavía hay una reunión que no he programado por la mañana, entonces no estoy muy seguro de en cuál franja me va a quedar esa hora. Yo les mando el mensaje y les indico a qué hora voy a estar disponible y podemos hacer consulta online, es decir, de tipo careo. Igual recuerden, están de los otros medios abiertos, el correo electrónico cuando sean consultas de quizzes y el foro del TEC Digital cuando sean consultas propiamente de la materia. Y el día lunes, por cierto, yo tengo planeado tener una reunión con cada uno de los grupos también. Probablemente no me alcance el día, digamos, el tiempo del día lunes, pero podría ser entre lunes y martes por la tarde. Me voy a poner en contacto entonces con cada uno de los grupos para fijar la hora. Pues si no tienen más dudas, entonces creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Profe, yo tengo solamente una duda, pero no es con respecto a la tarea, así es más como mía, nada más, como Okay, estudiante yo. Es que el quiz número 5 me dice como que ya yo lo hice y no lo